Ese sí. No, este no se oye, ¿verdad? ¿Sí se oye? Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes. Yo no sé tal vez si estén cómodos así o si para mañana acomodamos todo así en forma de seminario de manera que todo mundo pueda estar alrededor de la mesa. Vamos a tener pues nuestra sesión de instalación propiamente de la Comisión de Historia. La doctora María Rodríguez está por acá. Y como ustedes vieron en el programa, vamos a hablar de los comités. Y aquí yo quisiera empezar por decir que uno de los problemas graves que hemos tenido en el IPGH, si le cerramos la puerta para que las personas que se están platicando mejor no nos distraigan. Las personas que a veces van a alguna reunión, voy a poner el ejemplo concreto de la reunión de Montevideo, porque fue la última, pues después tenemos que en ese momento se inscriben en un grupo de trabajo, en un comité, y lamentablemente después ya no responden a ningún correo y ya no se realiza ningún trabajo. Ustedes oyeron hoy en las reflexiones sobre la agenda panamericana que sobre todo nuestros colegas de cartografía y de geofísica pues fueron críticos con la agenda, que desde luego es perfectible. Yo me limité a decir en qué forma las personas de la Comisión de Historia pues podemos y hemos estado ya de facto contribuyendo a algunos de los rubros que tiene esa propia agenda, si bien se planteó, y seguramente esto se hará posteriormente, una revisión de la agenda para actualizarla, enriquecerla, y ahí yo quisiera que antes de que terminara esta sesión pudieran inscribirse como oradores para el día de mañana quienes quisieran hacer alguna propuesta para enriquecer o cambiar inclusive la agenda. Ese sería un primer punto, el que no nos vayamos a comer sin que yo pudiera tener el registro de quienes quisieran presentar sus propuestas mañana. Pero ahora, en esta primera reunión ya de la Comisión de Historia, yo lo que sí quiero plantear es la experiencia que he tenido. Bueno, tuve el privilegio de ocuparme del Comité de Historia Cultural, gracias a mi querido maestro, el doctor Sea, y en estos años que he estado en el IPGH, me he encontrado que son muy pocas las personas constantes en el trabajo en la red panamericana. A veces pueden participar en una reunión y entonces se comprometen a formar un grupo de trabajo y hacer una serie de cosas que después no hacen. Repito, me consta porque he estado mandando correos inclusive a veces hasta quienes tienen la responsabilidad de alguna de las revistas y nunca recibo respuesta, y los grupos de trabajo pues son realmente grupos de trabajo inexistentes, y el comité pues evidentemente pues, tampoco tiene soporte, y pues la comisión no hace el trabajo que podríamos estar haciendo. Entonces yo lo que sí quisiera hacer es un exhorto, que quienes realmente quieran formar parte con un comité, con un grupo de trabajo, pues que ese compromiso le podamos dar seguimiento, porque si no, esto debilita mucho a la Comisión de Historia. Y además, como ustedes habrán visto, pues somos una minoría. Casi pues todos los temas de la agenda pues impactan más en los geógrafos, los cartógrafos y los geofísicos. Yo me he estado empeñando y he tenido el apoyo del secretario general para que le diéramos énfasis a que también la historia es fundamental, pero tenemos que hacer más actividades, más trabajos, y en ese sentido es que hago un exhorto
al inicio de esta primera sesión de trabajo. Como ustedes saben, esta sesión la vamos a dedicar a ver el trabajo que han realizado los diferentes comités. Entonces, tenemos ahorita un esquema de estos comités en donde el primero es el comité de André, que se encarga de la historia política, económica y social. Había ahí una serie de grupos de trabajo que pues ya André nos comentará qué pasó con ellos porque no tuvimos ningún informe de los grupos de trabajo y así de los diferentes comités. Entonces, desde luego podemos al finalizar estas sesiones de trabajo cambiar inclusive los titulares de los comités si es que hay personas que no pueden seguir realizando sus actividades o formar grupos nuevos con otras temáticas para enriquecer a la Comisión de Historia y en este sentido pues nos hemos esforzado por reforzar la red panamericana de historiadores, invitando a historiadores de todos los países posibles. Quiero decirles que en ese sentido tenemos la satisfacción de que la Comisión de Historia es la que convocó a un mayor número de países de todas las comisiones. O sea, aquí están reunidos representantes pues prácticamente de por lo menos 16, si no es que más países, porque resulta que unos apenas van a llegar ahora, otros van a llegar mañana, o sea, todavía no tenemos todo el panorama, gracias, todo el panorama completo de con quienes contamos, pero sí tuvimos ese propósito de que no hubiera en lo deseable ningún país que no tuviera representante en la red panamericana de historiadores. Entonces, pues vamos a pedirle en primer lugar al doctor Vargas, que preside el comité y que ha estado muy activo. Y entonces, pues quisiera yo además, con su experiencia, porque él ya tiene mucho tiempo de estar con nosotros en el IPGH, y podría tal vez darnos un panorama más completo de lo que ha hecho ese comité, que pueda servir de ejemplo para otros comités. Por favor. Bueno, soy nada más el representante, ¿verdad?, de este comité de arqueología, en donde es un proyecto que lo hemos planteado a 3 años y es paleoambiente y paisaje acuático en América, sociedades costeras, lacustres y fluviales. Participan Canadá, México, Costa Rica, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Es decir, el comité estaba conformado nada más por 4 miembros y ahora lo hemos ampliado. Entre los primeros pobladores de América están los recolectores cazadores. Estos implementaron instrumentos necesarios para satisfacer sus necesidades alimenticias, que en un principio fueron la recolección, la caza de pequeños roedores y mamíferos y la obtención de alimentos cerca de la costa, lugares lacustres y ríos. Por tanto, nos interesa estudiar la diversidad de asentamientos que se dieron a lo largo del tiempo y los diferentes desarrollos sociales de América, localizados en el paisaje acuático de las Américas, pues partimos que muchos de los asentamientos en el mundo se localizan cerca de la costa, las lagunas y los ríos, y América no es la excepción. Los restos de pescado y las pesas sugieren que la pesca debió haber sido una actividad colectivamente planificada. Los procesos de trabajo destinados a la captura de peces y otras especies marinas necesitaron de diversas artes como los botes, las cuerdas, las redes, los anzuelos y las pesas de piedra para lastre. No obstante, solo esta última evidencia logró preservarse. No existen pruebas arqueológicas directas, sobre todo para tiempos muy tempranos, de fabricación de cuerdas o redes de pesca. Además,
Las fuentes documentales se refieren a las pesquerías marinas con anzuelos fabricados con especies marinas, el hilado de cuerdas y redes con fibras de plantas y el uso de botes. Es decir, que a nivel histórico sí tenemos todas esas evidencias. Es posible que el arrecife coral y humedales asociados fueran un espacio muy importante para pescar y recolectar, como sucedió en la mayoría de los sitios costeros. El modo de vida costero implicó un tipo de adaptación social a la variedad de escenarios ambientales por medio de las estrategias de explotación del medio. Las culturas de América fueron diversas, como diversas fueron sus respuestas que quedan expresadas en la cultura material, y que los arqueólogos rescatan y analizan. Nos enfrentamos a sociedades muy diversas que tuvieron que resolver problemas de construcción, enfrentar seguramente cambios climáticos, utilizar una tecnología como son las vasijas cerámicas, la lítica, los textiles, la industria de hueso, los instrumentos de metal, etc. Y esas evidencias muchos de nosotros las tenemos. Los participantes son especialistas en diferentes áreas de América y los respalda una trayectoria importante sobre diversos temas que se tratarán en este proyecto. Por lo tanto, no dudamos que el éxito está asegurado con los trabajos que se pretenden desarrollar para el IPG. Jean-Luc Pillon desarrollará un trabajo sobre las sociedades pesqueras y cazadoras y recolectoras de la región que él estudia en Canadá. Ha trabajado en la bahía de Hudson, en donde existe fauna importante en tierra como en mar, y en la parte del río abajo se pesca y en la parte de arriba de dicho río se cazan animales grandes, porque lógicamente permite estudiar la diversidad tecnológica de esa parte del continente a orillas de un río de la costa. Por otra parte, tendríamos las aportaciones del doctor Iván y del doctor Mario Rivera, uno de Chile, el otro de Argentina. Tratarán el problema del paleoambiente y los paisajes acuáticos, sociedades costeras y fluviales. Se trata también de sociedades costeras desarrolladas en el cono sur. La costa constituye un ecosistema que entrega grandes posibilidades para la subsistencia humana. Y esto es interesante porque vamos a poder contrastar desde la parte del norte hasta la parte sureña. Cada uno hará sus propias aportaciones. Cristina Mineiro, decana de la revista de arqueología americana, nos planteará los trabajos realizados en Brasil, en donde algunas aldeas tienen fortificaciones con palizadas y están asentados en lugares altos. Estas sociedades tribales, al parecer, no se asientan permanentemente en esos lugares, sino que son semipermanentes, y para subsistencia sus cultivos se pueden clasificar como de horticultura. Pero seguramente esas sociedades aprovecharon los recursos de la naturaleza y conocieron los recursos costeros y fluviales de la región que aprovecharon. Maureen Sánchez, de Costa Rica, ella utilizará un ejemplo que ya ha excavado, en donde se puede ver que son cultivadores de maíz, tienen además oro, cerámica de muy buena calidad, estatuas de piedra, etc. Y su vida está muy relacionada con el paisaje acuático de los ríos, lagunas y costas. Los siguientes autores, el doctor Miguel Cornejo y Ernesto Vargas, el primero de Perú, el segundo de México, tratarán sociedades complejas que tienen una íntima relación con el agua, ya sea con ríos, lagunas y costas. Ernesto Vargas presentará un trabajo sobre el área maya, que, como hemos dicho, es una sociedad compleja asentada a orillas del río Candelaria, que se emboca en la laguna de Términos y esta comunica con la costa. El sitio se asienta a orillas del río y este fue un lugar importante para el comercio, la subsistencia de los recursos fluviales, pero también para realizar agricultura intensiva. Mucho del desarrollo de este lugar se debió al río. Miguel Cornejo nos hablará sobre los asentamientos incas en el Cusco y provincias de Tiahuanacolsuyo. Encontramos en la zona costera
un manejo de canales, reservorios, huachaques, acueductos y demás técnicas destinadas a la obtención de agua, ya sea para el hombre como para sus cultivos y animales. En cuanto al agua, como parte de la cosmovisión andina, se refleja desde momentos tempranos con el culto del mar, a los lagos y distintas fuentes de agua. En la zona costera, el agua era un recurso vital. Los recursos hidráulicos no eran siempre permanentes. Los ríos no mantenían un cauce homogéneo todo el año, siendo inicialmente las cosechas anuales. Ante ello, la creación de canales y reservorios permitieron el aumento de cultivos a lo largo del año agrícola. Fue sin duda el mar uno de los principales dioses, objeto de culto y al que se le asignaron grandes sacrificios y ceremonias. Este culto fue relacionado con la tierra y posteriormente con las montañas, que en conjunto crearon la cosmogonía andina. Son verdaderos ingenieros en la construcción de caminos y puentes en todos los Andes, por donde transitaba el tributo y los demás productos comerciales como podrían ser la cerámica, la lítica, los tejidos, los vegetales y la colcha, entre otros muchos productos. El agua, los ríos y la costa juegan un papel muy importante en la relación que sostuvieron estas sociedades en la época prehispánica y actual. Objetivos. Pretendemos ver el desarrollo cultural de los distintos pueblos de América que se asentaron cerca de la costa, las lagunas y los ríos, estudiar ese paisaje acuático y los paleoambientes en donde se desarrollaron muchas de las sociedades americanas. Para ello, se analizará. Perfecto. Sí, ¿qué prefieren? Porque si quitamos el aire hacía un poco de calor, por eso lo pusimos. Bueno, a ver si así. Ok. Para ello, se analizará a los pueblos de cazadores y pescadores, a los pueblos agricultores y a los primeros asentamientos que tienen arquitectura, cerámica, lítica, textiles, huesos y metal, para ver cómo tienen diversos desarrollos. En la agenda del IPG-H existe una preocupación por la conservación del medio ambiente. Con este proyecto también queremos ver la adaptabilidad del hombre americano a los diferentes medios ambientes y cómo ellos tuvieron que desarrollar una tecnología adecuada para sobrevivir en dichos ambientes, además de sufrir cambios climáticos a lo largo y ancho de América. Siempre el hombre logró sobrevivir utilizando una tecnología de su tiempo o migrando a otras regiones. El proyecto que presenta el Comité de Antropología y Arqueología se vincula estrechamente a la agenda del IPG 2010-2020 en varios de sus lineamientos. Tiene que ver con el cambio climático, con los desastres naturales, con el ordenamiento territorial y por ser un tema eminentemente arqueológico, tiene que ver con el patrimonio cultural de las Américas. Logros. En primer lugar, que el Comité de Arqueología trabaje como un taller o grupo en donde se discuta la diversidad cultural y tecnológica de América y los cambios climáticos. Los resultados quedarán plasmados en reuniones que se harán en este año 2015. El primero serían los avances que precisamente los presentaremos en esta reunión. En segundo lugar, hacia noviembre tendremos ya los resultados preliminares de lo que cada uno de nosotros está trabajando. Se hará una publicación en la Revista de Arqueología Americana y posiblemente también se pueda hacer alguna publicación electrónica. Este es, como dijimos, un proyecto conjunto, y creo que lo introdujo muy bien, en donde es realmente difícil el poder reunir, digamos, a personas de diferentes países. Y nosotros hasta cierto punto lo hemos podido hacer. Tenemos buena comunicación, o por lo menos aceptable comunicación, entre los miembros que se encuentran en los diferentes países. Este es un enfoque
nacional a fin de comprender los procesos de formación de las culturas de América. Y uno de los logros más importantes es la conformación del Comité de Arqueología, en donde se integraron nuevos miembros que en un futuro, ojalá, sigan con este tipo de reuniones y publicaciones, como es la Revista de Arqueología Americana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Vargas por la presentación de lo que está haciendo el Comité de Antropología y Arqueología, que como ustedes ya habrían escuchado, justamente yo lo puse como ejemplo de un proyecto vinculado con las prioridades que tiene la Agenda Panamericana en el tema de historia ambiental, cambio climático, bueno, cambio climático también entra, y patrimonio cultural. Aquí a mí me gustaría mucho que en eso que nos explicaras cómo se constituyó este comité, el número de miembros que tiene, cómo han trabajado, porque yo creo que esto puede servir de ejemplo para otros comités que tal vez no han todavía logrado que haya esa armonía entre todos sus miembros y que empiecen a dar productos. Yo quiero decir que uno de los objetivos fundamentales del IPGH es el apoyo a la investigación, el apoyo a proyectos que tienen que ser presentados con un año de anticipación a cuando, por todos los trámites, ustedes tienen que saber, y ahí como miembros de la red les estaremos enviando cuando sale la convocatoria, para que ustedes sepan las fechas en las que se tienen que presentar estos proyectos, y desde luego estos tienen que pasar por dictámenes, etcétera, y después hay una recomendación. Hay dictámenes que recomiendan o no apoyar el proyecto, y ya en la reunión, por ejemplo, que tendremos en Cartagena, en Colombia, en octubre próximo, se aprueba por el comité directivo si se van a apoyar los proyectos para el año entrante. O sea que se tendrían que haber presentado antes de abril. En abril de cada año se cierra la presentación de proyectos. Luego viene todo este largo proceso de dictaminación y se espera la reunión del Consejo Directivo para que apruebe, en donde están los representantes, bueno, pues de todos los países, para ver si están de acuerdo en aprobar lo que recomendaron los dictámenes que a los que es responsable pues el presidente de cada comisión, de buscar a los dictaminadores y demás, y de presentar estas recomendaciones que son aprobadas ya. En este caso van a aprobar en octubre. Por eso los fondos pues se van a dar a partir de enero del año entrante. Entonces es un proceso, como ven, largo, que dura casi un año, pero que es fundamental pues para que se cuente con recursos para hacer las investigaciones. Entonces también esto es un problema al que nos hemos enfrentado, que a veces hay grupos de trabajo o comités pues que presentan tarde sus proyectos, ya no entraron, entonces tienen que esperar todo este tiempo para que vuelva a haber otra posibilidad que los presenten, y mientras tanto pues no cuentan con fondos para realizar sus investigaciones. Ahora el vicepresidente dijo que se necesitaba que participaran 3 países en cada proyecto. Bueno, en realidad fue un poquito rígido, solamente se aprueba su inscripción con 2 países. Con que estén participando 2 países, se promueve que sean 3, o sea, si puede ser más, qué maravilla, ¿no? Pero por lo menos 2 países tienen que suscribirlos. Y es importante también que todos los investigadores sepan
que estos proyectos, además de que se tienen que presentar con toda esta antelación, cubrir los tiempos, etcétera, tienen que venir avalados por la Comisión Nacional, porque esto a veces también encontramos que se nos han presentado proyectos que nada más los presenta un investigador de un país, pero no tiene su contraparte, y además también nos han llegado proyectos que se mandan directamente al IPGH, pero que no pasan por la Comisión Nacional de sus países, y entonces tampoco se pueden aprobar, porque bueno, pues los fondos pues los dan justamente todos los gobiernos, entonces tienen que venir con el soporte de la Comisión Nacional correspondiente. Esto para los colegas que se integran por primera vez a la red panamericana, para que pudieran ver cómo se pueden presentar. Entonces, no sé si quisieras decir, Ernesto, cómo es que lograron el equipo y su forma de trabajo, algo que pudiera ser útil a otros colegas que piensen formar un equipo semejante. Bueno, la tradición de este comité ya es bastante antiguo, porque viene desde los tiempos de Fonseca. Tiene por lo menos unos 15 años conformado, y siempre ha tenido esa estructura de conjuntar 2 o 3 investigadores. Yo me incorporo cuando era Fonseca, Cristina y Jean-Luc me invitan, y yo entro ahí como nuevo, ¿no? Posteriormente Fonseca renuncia y queda un poco manos de Jean-Luc y Cristina Mineiro, el comité, y duramos, ¿verdad?, un buen tiempo solamente siendo los 3. Posteriormente ya logramos incorporar a Mauren y a Miguel Cornejo, que ya lleva como 3 o 4 años, ¿no?, aproximadamente, y sí, mantenerlo es relativamente difícil. Yo creo que se mantiene solamente por la buena voluntad, se mantiene gracias, digamos, a que pertenecemos a otras instituciones, y esas instituciones nos dan cierto apoyo para que podamos ir funcionando. Y en la actualidad hemos incorporado a Iván por parte de Argentina, y a Mario Rivera también, que también se está incorporando ya en el proyecto. Entonces, de esta manera hemos visto que sí se puede conformar un grupo aceptablemente fuerte. Tenemos un problema serio y grave, y es el siguiente: el presupuesto, ¿no? El presupuesto, exactamente, gracias a que se tiene este apoyo por parte del IPGH, ahora nos podemos reunir aquí en México, pero desgraciadamente ya agotamos el presupuesto de este año, y entonces tendremos que hacer todas las reuniones por Skype o de otra manera. Además, es interesante nosotros, pero esta es una modalidad que yo sí tengo que consultártela después muy detalladamente, de que nosotros pedimos un presupuesto, un proyecto, no presupuesto, un proyecto para 3 años a desarrollar. Yo creo que en mayo del 2016 nosotros estamos entregando publicaciones para el IPG o para la revista de arqueología americana. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el reporte de el presidente del Comité de Historia Ambiental, el doctor Francisco Enrique Solano, de Costa Rica. Él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, y bueno, pues profesor y miembro de la Comisión Coordinadora del Posgrado Centroamericano en Historia. Y bueno, pues me voy a ahorrar el resto del currículum para que mejor lo escuchemos y podamos ver qué es lo que está haciendo el Comité de Historia Ambiental. Te escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo a nuestra presidenta, doctora Patricia Galeana, y a la máster María Elena Rodríguez, de que
me trae gratos recuerdos en reuniones que estuvimos allá en Costa Rica o aquí con don Leopoldo. En primera instancia, quiero retomar algunos aspectos que vale la pena como elemento que sirva para este nuevo periodo. Yo siempre he opinado aquí en el IPGH que efectivamente los grupos de apoyo, y tiene razón Patricia, y los comités se constituyen a veces como una mera formalidad. Me ha tocado montones de reuniones y que lógicamente con menos personas, muy pocas personas a veces, y entonces se ve que hay que rellenar los comités, y entonces ahí el presidente de la comisión tenía que designar y poner, y después se encontraba el mismo problema de que a la hora de los informes, pues era o lo que hacía la persona que estaba en el comité, o no se presentaba nada porque no había nada. En realidad en la práctica de los comités y de los grupos se demuestra, y tal como lo dijo ahora Patricia, con un proyecto como este de arqueología, el que acaba de presentar Ernesto. ¿Por qué? La clave es que estén el trabajo de los comités amarrados a proyectos. Eso es lo que puede unificar, y proyectos regionales. Y aquí voy entonces a la experiencia del Comité de Historia Ambiental. El Comité de Historia Ambiental nace de un proyecto del IPGH de estudio de la variabilidad climática de México y Centroamérica. Y participábamos de representantes del área centroamericana y de acá y de México, y también entramos en colaboración con la Comisión de Geofísica. Era entre dos comisiones, y ahí nació lo del Comité de Historia Ambiental. Posteriormente surgió otro proyecto, al acabarse ese, surgió otro proyecto que tenía Historia de la Ciencia y del Ambiente, que era un proyecto que dirigía la doctora Celina Létora de Argentina, y que también agrupó tanto de México, del Cono Sur y de Centroamérica, y estuvimos trabajando. Y otro elemento que vino a darle una solidez al comité fue el patrocinio de las mesas de historia ambiental en los congresos centroamericanos de historia. Los congresos centroamericanos de historia se realizan cada 2 años. El año pasado fue el 12º congreso, y el Comité de Historia Ambiental prácticamente fue el que generó que se hiciera la mesa de historia ambiental. No se hacían nunca, y me ha tocado a mí dirigir esa mesa desde el 6º congreso. En esa oportunidad los congresos centroamericanos de historia participaban también el IPGH, porque y es algo importante, la gente que organiza los congresos antes solicitaban con tiempo el apoyo, y el IPGH apoyaba y aparecía como patrocinador de los congresos. Estos congresos se realizan cada 2 años en cada uno de los países de Centroamérica, pero eso se perdió porque las secciones nacionales no tienen en cuenta esa consideración de presentar cuando corresponde, un año antes, los proyectos, y cuando la gente busca el apoyo económico del IPGH para los congresos, ya ha pasado el plazo, y entonces no tiene. Entonces tiene varios años el IPGH que directamente no está involucrado en los congresos, pero indirectamente sí, con la mesa de historia ambiental. Entonces, quiero decir que después de la reunión que tuvimos en Uruguay, cuando se quedaron de nuevo los comités, no se presentó ningún otro proyecto de historia ambiental, y yo lo que me aboqué fue a organizar la mesa de ese congreso que se hizo el año pasado, y en el cual se inscribieron 24 personas que eran investigadores centroamericanos y mexicanos, con temas tan variados de la historia ambiental, y con un gran aporte como lo siguiente. Voy a permitirme hacer una lectura: hacia una historia ambiental de las regiones ganaderas del Neotrópico,
una primera aproximación para el caso de Guanacaste en Costa Rica de 1892 a 1950. Panorama de la presencia de la cooperación ambiental internacional y las políticas ambientales para atender las zonas fronterizas de Centroamérica. El desarrollo del turismo en Costa Rica y sus efectos medioambientales de 1950 al 2010. Una revisión a la pesquisa científica de la fiebre amarilla en Yucatán de los siglos XVIII y XIX. Una mirada a la salud pública en Honduras de 1917 a 1960. Discusiones sobre el desarrollo de los servicios de la salud pública en El Salvador de 1948 a 1957. Desarrollo local, políticas nacionales y comercio global en la evolución del paisaje cultural cafetalero de Marcala en Honduras. Textos no hispánicos del siglo XVI como fuentes para la historia ambiental. La construcción de una conciencia ambiental en el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela en 1938 y 1948. Presión por la posesión de la tierra, campesinos desplazados en Honduras y desecación de la laguna de Zapotitán de 1960 al 69. La minería aurífera en Colombia, ingobernable e insostenible ambientalmente. Las hidroeléctricas en Chiriquí y el problema ambiental. Y después sigue una propuesta, el estado del agua y el turismo, una propuesta de un estudio de metabolismo hídrico en Costa Rica de 1931 a 1955. Entre esas, vean la variedad de temáticas de la historia ambiental y el rico aporte a nivel regional que dan estas. Algunas de estas ponencias están para publicarse ya en uno de los números de la revista Historia de América. Entonces, yo diría que de esa presencia siempre ha quedado evidente que en este congreso particularmente, porque el IPGH, para una recapitulación histórica, intentó hace algunos años de que esta modalidad de congresos regionales se hiciera también en Sudamérica, y esto no se logró, solo se hizo el primer congreso en Santa Cruz, en Bolivia, hace mucho tiempo, y uno segundo que se hizo en Colombia, pero no hubo manera. El IPGH fue uno de los que promovió este tipo de modalidad de congresos centroamericanos. Entonces, en conclusión, yo sí pienso que los comités deben de estar abanderados por una persona o un equipo de personas que conlleva un proyecto. Como lo dije, cuando tuvimos proyectos escritos regionales, por eso hicimos el comité. Hoy día yo oí en la presentación de Patricia, creo que hay dos proyectos que mencionó que están ligados a la historia ambiental, pero que van, y yo no tendría ningún problema en que alguno de los colegas o compañeros que tengan ese proyecto o que esté llevando un proyecto de historia ambiental lo pueda desarrollar, porque sí creo fervientemente que tiene que haber un ligamen entre el comité y los proyectos para que estos puedan marchar. Desde luego, la política en los congresos regionales centroamericanos va a estar presente. Yo les había sugerido que hicieran la solicitud al IPGH, creo que igual no la hicieron, ya no está para, y el próximo congreso centroamericano es en el 2016. Así es que eso es lo que quería informar. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues sí, desde luego es fundamental que esté ligado a proyectos, pues para que haya fondos para que pueda desarrollarse el trabajo del comité. Y en este caso también los dos comités que nos han presentado, tanto Ernesto como Francisco, están vinculados a las revistas. Para los compañeros que nos acompañan por primera vez, les debemos informar que tenemos varias revistas que dependen de la Comisión de Historia. La revista de América, que bueno, pues dirigieron nuestros maestros por tantos años, y que ahora está bajo la responsabilidad de Francisco Enríquez, que ha tenido retraso. Quiero decirles que en el caso de las revistas estamos por hacer un cambio radical en las revistas. Hasta ahorita la verdad es que no están circulando esas revistas,
no tienen ninguna estructura, no están indexadas, no tienen dictámenes de cada uno de los artículos que ahí se publican. Entonces, claro, este es un círculo vicioso porque me imagino que todos los editores tienen problemas para que les den artículos, pero también pues las personas prefieren publicar en otro tipo de revistas que sí tienen reconocimiento académico para, en fin, sus propias instituciones, etcétera. Y también es importante pues pasarnos al campo digital, a hacer revistas electrónicas. Muchas de estas revistas después cuesta más caro el envío que lo que cuesta la propia revista, o sea, ya es fuera de época, el papel está superándose, sobre todo en el tema de las revistas. Entonces se está trabajando para que sean revistas electrónicas, con lo cual pues podría difundirse más, que sí sean dictaminados cada uno de los artículos, que además los presidentes de cada comisión serán los que le den el visto bueno a cada número para que haya una interacción y que podamos elevar conjuntamente el nivel académico y que no se conviertan revistas en un cajón desastre en el que pues lo que cae, ¿verdad? Pues para que se llenen el mínimo de hojas, eso se publique, sino que tenga un mejor nivel y que pueda en ese sentido tener pues mayor atractivo para los académicos y académicas publicar en ellas. Yo le pediría ahora al doctor Mineiro, déjeme ver, no, la maestra María Elena, por favor, en el programa que habíamos puesto, pues creo que están siguiendo la práctica de pasarse como quieras, María Elena, o te pasamos el micrófono, lo que te quede mejor. El Comité de Historia Cultural lo preside la doctora Liliana Weinberg, pero ella está ahora en Europa, está en Alemania, algo por el estilo. Y entonces la maestra María Elena Rodríguez nos va a hacer favor de presentar cuál es el trabajo que ha realizado el Comité de Historia Cultural. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero explicar yo es dónde está la doctora Weinberg, que es la responsable de esto, por qué no ha venido. Ayer se presentaba en el Instituto Iberoamericano de Berlín el libro que ella ha hecho sobre el ensayo en busca del sentido, que el año pasado publicó este instituto junto con el CIAL. Salió la publicación y era ayer la presentación, y hoy era en la Universidad Libre de Berlín la conferencia magistral sobre entre espacios y violencia. Entonces, desgraciadamente coincidían las dos cosas y entonces no fue posible que estuviera. Pero entonces yo me voy a limitar a leer, esa es mi participación en esto. Sí, mi participación en esto es leer el informe que ella ha hecho sobre el Comité de Cultura. Sí, yo lo voy a leer nada más, no lo he hecho. Se participó en la presentación del cuarto volumen de la serie Historia Comparada de las Migraciones en las Américas, titulado Historia Comparada de las Migraciones en las Américas, el artículo, coordinado por la doctora Patricia Galeana, presidenta de la Comisión de Historia. Entonces, dicha presentación se hizo el 29 de octubre del año pasado a las 18 horas en la sede del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Se preparó y presentó a evaluación el proyecto de asistencia técnica sobre integración por la cultura en las Américas. El mismo fue aprobado en la 45 reunión del Consejo Directivo del IPGH, celebrada el año pasado en Chile, para ser ejecutado durante este año de 2015. Dicho proyecto fue presentado por la Sección Nacional Mexicana y cuenta con el apoyo de la Sección Nacional de Costa Rica y de Santo Domingo. El proyecto tiene como finalidad
promover el estudio y discusión de los procesos de integración cultural de las Américas desde una perspectiva crítica que tome en cuenta las facetas política, jurídica, cultural, educativa, artística e intelectual, a partir de un enfoque predominantemente histórico y comparativo. El proyecto se vincula con uno de los temas explícitamente mencionados en la agenda del IPGH 2010-2020, en cuanto al propósito de promover variantes innovadoras para el estudio del devenir panamericano y propiciar una visión más amplia de la historia de América y una pluralidad de enfoques y de áreas. Eso dice el proyecto del IPGH. Nuestra propuesta aspira a propiciar reuniones de expertos y así estimular los estudios que faciliten la comparación entre países y el desarrollo de proyectos personales. Dicho proyecto aspira además a priorizar el tratamiento de áreas poco trabajadas hasta el momento, como los circuitos de integración cultural e intelectual, dados a partir de redes de cooperación académica e intelectual, convenios en educación superior, proyectos editoriales, medios de comunicación, industrias culturales, así como ensayos y estudios prospectivos para que tematicen la integración cultural. Aprovechando el viaje a Santo Domingo realizado en 2014, dice la doctora Weinberg, que asistió como invitada de la Secretaría de Cultura de la República Dominicana, ya que integra el jurado del premio Pedro Enríquez Ureña, se celebró una primera entrevista con los representantes de Santo Domingo del IPGH, doctor Bolívar Troncoso y doctor Héctor Luis Martínez, quienes se mostraron en la mejor disposición de apoyar el proyecto sobre integración cultural de las Américas y dieron una carta de aval al mismo, así como el compromiso de apoyo en las tareas de edición del libro, que será producto de las actividades del proyecto. Aparte, se organizó una primera conferencia preparatoria, de la cual ya habló la doctora en la reunión de esta mañana, mapas de integración cultural, que tuvo lugar en el CIAL UNAM entre los días 1 y 2 de diciembre de 2014. En la misma presentaron sus ponencias distinguidos especialistas en cuestiones de integración, entre quienes se encuentran la maestra Silvia Núñez, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el doctor Antonio Ibarra Romero, coordinador de organismos de cooperación y estudio de la Unión de Universidades de América Latina, o sea, la UDAL, la doctora Josep Alman, reconocida especialista en integración procedente de Costa Rica, entonces, la maestra Silvia Álvarez, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Sur en la Argentina, la doctora Eva Besuri, presidenta del Comité Científico Latinoamericano del Foro UNESCO sobre Educación Superior, la Investigación y el Conocimiento, como miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas. El doctor Germán de la Reza, que es de la UAM, acá en México, el doctor Gunther Mayhot, titular de la Cátedra Humboldt en México, y otros especialistas de distintas regiones de América, tales como el doctor Humberto Saladino, que es de la UAM, la Universidad del Estado de México, la doctora Graciela Martínez Salce, del CISAN, aquí en la UNAM, el doctor Francisco Peredo Castro, que es también de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el maestro Brito González, de la Universidad Federal de Paraná en Brasil, el maestro Rubén Ruiz Guerra, secretario académico de la Coordinación de Humanidades, y por el CIAL, el doctor
Adalberto Santana, director del centro, el doctor Axel Ramírez, el doctor Carlos Béjar, el doctor Rodrigo Páez Montalbán y el doctor Fernando Neira y la doctora Regina Crespo, entre otros. En la actualidad nos encontramos, dice la doctora Weinberg, organizando una segunda reunión dedicada al tema con el objeto de organizar el libro que será producto final de dicho proyecto. Aprovechando un nuevo viaje a Santo Domingo, se realizó una entrevista con el maestro Martínez, quien ha propuesto la iniciativa de que este segundo encuentro se realice en la República Dominicana. Entonces, se ha presentado ya una nueva propuesta para someter a concurso un nuevo seminario, en este caso titulado Hacia una nueva historiografía literaria comparada de ambas Américas para el siglo XIX. Estará dedicado a formular nuevas propuestas historiográficas a través del estudio comparativo de la relación entre historia y literatura en el siglo XIX en distintos ámbitos de ambas Américas, ¿no? Y que tendrá también como meta principal la organización de un seminario intensivo en que participarán especialistas en historia y estudios literarios y culminará con la publicación de un libro. En esta ocasión se cuenta con el apoyo de la oficina del IPGH en Costa Rica y se ha contemplado un listado preliminar de posibles participantes procedentes de México, de Costa Rica, de Colombia, Argentina, Chile, Reino Unido y Alemania. Hasta acá el informe que ha hecho la doctora Bey. Muchas gracias a la maestra Marilena Rodríguez. Yo creo que aquí hay que destacar un aspecto importante de este comité, es el que está trabajando en los temas que vinculan a las dos Américas. Este también es otro punto central para el IPGH, porque el IPGH busca que haya un conocimiento mutuo, un mayor entendimiento, y a veces, pues claro, los latinoamericanos seguimos haciendo nuestros trabajos pues para nuestra región latinoamericana, pero aquí el interés, el espíritu del panamericanismo es que sea de todo el continente. Entonces creo que esto es muy valioso de este proyecto. No sé si tienen algún comentario hasta aquí o lo hacemos al final, que nos falta un informe y ya después hacen los comentarios. Perfecto. Entonces, gracias a la maestra Marilena. Le pedimos a André Figueiredo si pudiera darnos el informe. Él está a cargo del comité de política, economía, sociedad, todo. Entonces, pues a ver que nos diga cómo le ha hecho para abarcar tanto y cuáles son los resultados. Bem, buenas tardes a todos. Em princípio, solicito o agradecimento da Patrícia Galeana, mas vou pedir desculpas aos colegas por meu péssimo portunhol. A mescla do português com o espanhol. Bem, o Comitê de História Política, Econômica e Social, no último ano, não teve atividades em decorrência de minha própria participação no Comitê de História. Estive com um problema muito sério da saúde, então afastei-me das atividades do IPGH. E agora espero manter contato novamente com os demais membros e os colegas dos outros comitês também. Bem, em um ano, a proposta foi estruturar um convênio entre a Comissão de História do IPGH em Brasil
con la editora Humanitas de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de São Paulo. Para esto, foi firmada a publicação inicial de 2 obras de espanhol para a língua portuguesa. A primeira obra é de Germán de la Reza, La Invención de la Paz. E estamos em processo final de edição para o espanhol. Depois, outro, Historiografia Colonial em Brasil, produzido para trabalho daqui, da UNAM, que vai também sair em língua portuguesa. E trouxe a proposta da editora para as demais comissões e mesmo as pessoas interessadas que têm interesses em participar de publicações em língua portuguesa, de seus trabalhos em inglês, francês ou espanhol, para divulgarmos para o público brasileiro. Então, é uma proposta firmada, assinada entre a Comissão de IPREAT em Brasil, em conjunto com a Comissão de IPREAT, da Comissão de História da IPREAT e também a editora Humanitas da USP. É uma proposta também ao professor Eric, da publicação do Atlas, né, de História da América. Depois, estivemos também passando por processo de reestruturação do IPREAT em Brasil. Em decorrência da política exterior de Brasil, a presidenta Dilma rompeu as relações com a OEA. E estamos revertendo a situação para que o IPREAT inicie suas atividades novamente. A comissão gostaria de apresentar a proposta de projeto que cumpre as exigências da agenda pan-americana, que é Mares e Oceanos de las Américas, História Ambiental do Golfo de México e do Atlântico Sul. Para isto, é projeto que necessita as discussões de los membros de todas as comissões também, para que se finalize, que se formalize a indicação para entregar os ditames burocráticos para apresentá-lo em abril de 2016. O projeto consiste em fazer estudo de intercâmbios interoceânicos entre Brasil, Argentina e Uruguai, o Atlântico Sul, e o Golfo de México, com México, Cuba e os Estados Unidos, passando ao largo pelo Mar do Caribe também. Então, a proposta integra as 4 comissões: História, Geografia, Cartografia e Geofísica. E não vou ler a proposta, mas me gostaria de entregar-lhe na cópia para que seja discutido, sim, por todos. Hasta el año entrante. Sí. O sea, para fondo. Sim, não, para discutirmos o para assunto. discutirlo aquí. Sim, Bueno, entonces assunto. ese ya lo podríamos Sim. discutir mañana. Sim. Tal E a proposta de fundos de patrocínio é possível que o Conselho Nacional de Pesquisa Científica de Brasil, CNPq, apoie a proposta, porque tem interesse em temáticas ambientais e também por ser um assunto, um tema estratégico para o país. Também é a proposta de solicitar a iniciativa das universidades públicas de Brasil também, em conjunto com outros de México, Estados Unidos e de outros países também. Por último, há uma proposta de projeto sobre história e saúde
História e Saúde para uma publicação eletrônica e também em papel, uma revista chamada Revista Mnemonize, da Universidade de Campina Grande. É uma universidade federal. Que a Comissão de História do Brasil também formalizou um convênio. E isto permite que as demais comissões também publiquem seus trabalhos na revista Mnemonize da Universidade Federal de Campina Grande, em província de Paraíba, em Brasil. São propuestas e recomendações. Pues muchas gracias, André. Lamentamos, no, le entendemos perfectamente, creo, no hay ningún problema. ¿O alguien tuvo dudas? Lamentamos mucho que haya tenido problemas de salud el doctor Figueiredo y que eso le haya impedido que pudiera haber trabajo en el comité. Y de hecho, las propuestas que nos está presentando ahora no son necesariamente de historia política, pero creo que sí valdría la pena hacer una invitación a los nuevos colegas que se están integrando a la red panamericana para que, por ejemplo, quienes trabajen historia ambiental, pues que puedan estar en contacto con Francisco Enríquez y que puedan tal vez unir esfuerzos, intercambiar sus investigaciones, en fin. Y es evidente que tenemos que enriquecer el Comité de Política Económica, Historia Social de las Américas, porque bueno, pues es muy grande y tal vez podríamos hacer grupos de trabajo de historia política, de historia económica, de historia social, y bueno, pues ahí hay un campo de acción para los nuevos colegas que se están incorporando según su campo de especialidad. Y yo creo que ahí hay dos nichos que se pueden enriquecer: historia ambiental y de cambio climático. Realmente es poco lo que se está haciendo todavía para la dimensión del problema que estamos enfrentando, entonces creo que ahí los historiadores tenemos muchísimo que hacer. Bueno, hay un proyecto muy exitoso, por cierto, de historia del clima de UNESCO, que ha estado trabajando ya desde hace como 25 años con los archivos nacionales. Sí, y yo participé en ese cuando dirigí el Archivo General de la Nación, pero no es mi especialidad, entonces por eso yo ya no seguí en eso, pero creo que hay poco todavía, hay pocos colegas que trabajan el tema, entonces pues hay que exhortar también a las nuevas generaciones para que vean que es una rica beta que se puede trabajar. Y pues en historia política, económica y social, bueno, pues siempre seguirá siendo indispensable que lo trabajemos. Pueden venir todas las corrientes que haya historiográficas, pero siempre tendrá que estudiarse historia política, historia económica e historia social. Entonces ahí hay un campo de acción para ustedes. Yo no sé si quisieran, aquí me llegó un comentario, pero aquí podemos hacerlos también de viva voz, nada más tomando en cuenta que ya seguramente algunos de ustedes comen muy temprano. Nosotros aquí en México tenemos la costumbre más española, digamos, de comer hasta las 3 de la tarde, pero vamos a ir caminando al restaurante donde podemos comer, que está aquí mismo en el campus. También para quienes quieran una comida más informal, pues hay una bola de cafeterías que hay en los alrededores. Se les mandó el mapa con la ubicación de todas ellas. Los que no están diciendo que no lo recibieron, aquí Jacqueline que imprima varias para que puedan dárselas y que los conozcan y que vayan a donde ustedes deseen. Me llegó aquí de alguno de los compañeros presentes que la academia, que quienes conforman la sección nacional, bueno, es lo que decíamos en las
momentos de crítica o autocrítica y de reflexión ahora en la mañana para iniciar estos trabajos, que la academia a veces no sabe de la existencia de las secciones nacionales y las secciones nacionales no conocen a quienes están trabajando en la academia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues evidentemente cada gobierno, miembro de los estados que conforman la OEA, pues designa a su presidente de la comisión. A veces estos cargos están en el área de educación, de cultura, otras veces están directamente en la Cancillería, y bueno, pues ya depende, muchas veces pues los presidentes de comisión tienen muchas comisiones, no son presidentes nada más de la Comisión Nacional del IPGH, y a veces esto dificulta que haya una interacción y que el presidente o presidenta de la comisión pueda ponerse a buscar a quiénes son los historiadores más destacados de su país para invitarlos, en fin. Entonces, pues lo que queremos hacer en la Comisión de Historia es coadyuvar en la medida de lo posible para que se dé esa conexión. Entonces, por ejemplo, muchos de los aquí presentes pues tenían problemas inclusive para que les dieran la visa, y entonces vimos cómo podíamos hablar con la Cancillería para que se hablara con la embajada correspondiente y se les diera, se les agilizara este tipo de trámites con toda la correspondencia que se necesitara. Eso es otra cosa que también nos ofrecemos hacer. Por ejemplo, yo no me sé ahorita de memoria el nombre de quien preside la sección nacional en Nicaragua, pero desde luego tenemos en la oficina del IPGH los nombres que cada gobierno ha designado, quienes presiden a sus secciones en cada lugar. Sí, adelante, maestro. No he encontrado a nadie hasta ahora. Sin el pedestal no es necesario. Linda. No he encontrado a nadie de la seccional Nicaragua hasta este momento, ¿no? Y lo preguntaba porque de parte de la Junta Directiva de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua tenemos la autorización para ofrecer la experiencia de esta institución para el trabajo que se tenga que desarrollar. ¿Verdad? El trabajo que se tenga que desarrollar, si hay compañeros de la seccional Nicaragua que ya están trabajando, pues bueno sea, ¿no? Pero quisiéramos pues agregarnos a ese trabajo y darle un impulso mayor a este trabajo. Gracias. Sí, no creo que vayan a venir los presidentes de comisión, o sea, pues vienen, ustedes saben, tienen muchas funciones en los respectivos gobiernos. No suelen participar muchos presidentes de comisión en cada reunión. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Nacional de México, pues estuvo con nosotros en la inauguración, pero ya tiene mucho trabajo y no se pudo quedar el resto del tiempo. Entonces, lo que sí podemos hacer es, como ya lo hemos hecho en algunos casos, cuando nosotros invitamos hacer el proyecto de la cronología de América, pues logramos conocer a muchos colegas que estaban interesados en unirse a la red panamericana, y entonces también nosotros le dijimos a al presidente o presidenta de la comisión del país respectivo que queríamos que apoyara pues a la persona para que participara en el proyecto o para que viniera, en fin. Entonces nosotros podemos ayudar en ese sentido, pues para que haya esta comisión en cuanto, esta conexión, digamos, entre academia y las comisiones. Por otra parte, desde luego que podemos al mismo tiempo ver que ya todos los que están aquí presentes formen parte activa de la red panamericana, porque la Comisión de Historia ya los incorporó en esta red, y entonces pues ya recibirán los avisos de todas las actividades
que se hagan en el IPGH en cualquier lugar. Estamos haciendo además un boletín mensual donde les estamos dando también esta información y todo ello pues con la idea de conectar a todo el mundo, ¿verdad? Que de eso es lo que se trata una red, y estos boletines se les manda a las comisiones nacionales de cada país, aparte de que están en la página y aparte que desde luego se les manda específicamente a los miembros de la red. ¿Querías decir algo, Francisco? Una aclaración tal vez sobre de Nicaragua. Que recuerde, la situación con Nicaragua se debe a que hace varios años Nicaragua no pagaba las cuotas al instituto. En los estatutos dice que un país cuando no paga las cuotas, eso lo pagan los ministerios de Relaciones Exteriores, entonces hay ahí una serie de elementos y sanciones en cierta manera, y yo no sé si se ha solventado, pero que yo recuerdo de ser el origen por el cual Nicaragua hace años no participa como sección nacional, e incluso no se permite presentar proyectos del país, ahí hasta tanto el país no se ponga al día. Sí, ya se está resolviendo bueno. con Nicaragua. Sí, eso era lo que recordaba yo. Sí. Bueno, pues no sé si tengan algún comentario o pregunta, y también para que después nos digan quiénes quisieran ser expositores mañana para presentar sus ideas respecto de la agenda panamericana. Primero, comentarios o preguntas sobre los informes de los comités que hemos escuchado en esta sesión. Por favor, Eric. Sí, me parece muy bien que la revista Historia de las Américas que se vuelva algo más, siempre ha sido serio, pero digamos algo más formal, que ya no sea dentro del pequeño grupo de nosotros, porque eso realmente creo que ha sido el problema. Me encanta la idea que sea una publicación electrónica, quizás habrá en papel también, pero mayormente electrónica, porque mayormente eso, así como accedemos ahora a los artículos de las revistas, es por medio de vía electrónica. En ese sentido, pero yo creo que hay dos cosas. Una que ya se había hablado, y es la indexización, que sí es muy importante, y para que haya incentivo también para los profesionales acá que publiquen, porque necesitan en muchos casos tener aval diciendo que está indexado en tal lugar. Yo conozco el caso de argentino, que solamente si tienen indexización vale la pena para ellos realmente hacerlo. En segundo lugar, me parece que deberíamos constituir, y eso sí se podría hacer aquí, es un comité editorial, y una sugerencia. Sí, pero el problema también son los evaluadores, y en ese sentido que deberían haber mínimo 2 evaluaciones así, ¿cómo se dice? Sin que conozca al autor. ¿Cómo se dice? Claro. Anónimo, sí, anónimo, y entonces si eso se podría instituir, porque eso ya se vuelve una cosa más, más seria también. El problema obviamente es el suministro de los artículos, los ensayos, ¿no? Los manuscritos, a ver si se publican o no. Y en ese sentido creo que deberíamos hacer propaganda por ejemplo, en el Congreso de Americanistas, en la reunión de LASA. Deben haber otras reuniones también, y nosotros nos convertimos en, digamos, misioneros de la revista, diciendo si realmente vale la pena, porque sí está indexada ahora, sí tiene hay ciertas formalidades como de una revisión anónima, etcétera, etcétera, que hay que hacer. Entonces, una vez que haya eso, yo creo que podemos empezar a salir y empezar a hacer eso, porque yo creo que eso tiene un enorme potencial. Porque cuántas revistas hay que realmente son internacionales,
de las Américas, ¿no? Y ya tiene una historia muy larga en sí, una trayectoria muy larga. Entonces podemos realmente, creo, hacer muchas cosas con eso y que eso se vuelva algo que... el otro problema que yo veo, y Patricia también está hablando de eso, es que de alguna forma estamos a veces un poco aislados de las academias de historia, etcétera, etcétera, que no nos conocen. Y es una forma, la mejor forma en realidad de hacerse conocer, es a través de excelentes publicaciones indexadas, que son revisadas anónimamente, etcétera, etcétera, con todos los reglamentos que se hace para realmente tener un efecto mucho más grande. Y yo con mucho gusto, ya que estoy otra vez metido en eso, me presto con mucho gusto a ayudarles a hacer eso también, pero seguramente habrá mucho entusiasmo aquí también para algo así. Bueno, gracias. Claro que sí, Eric, porque se va a rehacer ahora ya los presidentes de cada comisión van a ver quiénes conforman los cuerpos dictaminadores y demás, y entonces ya vamos a poder interactuar con los editores. Hay 3, 4 personas que quieren hablar. Primero levantó la mano hasta allá atrás el maestro, no le alcanzo a ver, maestro, pero por favor, sí, para que quienes no los conocen todavía, les voy a pedir a todos que se presenten. Me faltó decir el doctor Eric Langer, de Estados Unidos. Por favor. Buenas tardes, Regalador Rojas de Venezuela. Yo tal vez quisiera comentar un poco en relación a las dificultades que tiene la institución. Yo he estado vinculado un poco, muy esporádicamente, a la Comisión Nacional en Venezuela, y prácticamente está aislada de las actividades que se realizan en el campo académico, ¿no? Yo creo que eso es parte de su estructura, porque forma parte de la OEA y de los presidentes nacionales, crean. Yo no sé si experiencias como el de la cronología, que nacen casualmente de un proyecto que viene de la propia comisión de perspectiva, permite obviar esas dificultades y se va escogiendo realmente a las personas que están vinculadas a los temas. Es decir, que yo diría que además de que parezca la idea de comités, debieran, porque lo que acabo de apreciar es que más que comités son como proyectos, coordinadores de proyectos. Se está hablando de proyectos de investigación que están desarrollándose en los comités, y la palabra proyecto y coordinador de proyectos es más académica y tal vez menos complicada para entenderla, que relaciona con presidentes de comisiones, que ya tienen que ver con nombramientos, designaciones oficiales. No sé si por esa vía se puede un poco equilibrar la estructura institucional del IPGH, de sus comisiones, de sus relaciones con los Estados miembros, etcétera, etcétera, y lo que corresponde a la activación realmente de la investigación y de la ciencia, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos que tratar de hacerle énfasis, cómo se incorporan investigadores que no tienen realmente ninguna relación a lo mejor con las comisiones nacionales y que están en otros ámbitos. Entonces, me parece que en la experiencia, tal vez, lo repito, se podría comentar cómo se hace para que desde el propio Comisión Central, en este caso de Historia, se pueda organizar un proyecto que involucra a otros investigadores, que la misma comisión es la que, digamos, informa o conversa con los directivos seccionales y permite que avance el proyecto. Bueno, de hecho ya ha sucedido, maestro, o sea, puede presentar un investigador un proyecto, le tenemos que decir que pues vea cuáles son los requisitos, cómo debe de entregarlo. De hecho, vamos a tener después de la comida, como ustedes saben, un taller justamente para presentación de proyectos, que va a ser en esta misma torre, en el piso 14. Es para todas las comisiones, entonces por eso no hemos programado sesión de trabajo nosotros, para que estén todos en posibilidad de asistir a este taller. Y evidentemente, si logra tener la contraparte, bueno, pues entonces ya son 2 países, pero lo que sí no se puede hacer es ignorar a las comisiones nacionales, porque pues son las que conforman la Organización de Estados Americanos, o sea, los países, los gobiernos, y entonces sí tiene que tener el aval
de la Comisión Nacional. Esto sí es un requisito que no se puede modificar. Ya está. Había entonces ahora la doctora que viene de Chile y después María Méndez, de la Universidad de Chile, y soy la presidenta de la sección Historia de Chile. Yo quiero referirme a las revistas, ¿no? Chile tiene una larga tradición, más de 150 años de revistas. Las revistas últimamente hará unos 20 años que se han indexado en el sistema moderno que plantea el profesor Langer, que es el sistema operante hoy día, ¿no?, a nivel internacional. Pero ese sistema provoca un terrible cuello de botella, porque ha sucedido que como le publican los mejores, el conocimiento quedó embotellado en el nivel alto de los especialistas, pero no baja al nivel de la divulgación a un público más masivo que requiere de lo que hacen las universidades. En el país se está produciendo que el conocimiento universitario no llega a las escuelas. No llega a las escuelas y no llega a los institutos porque justamente se ha perdido la conexión entre la creación de un conocimiento alto y la divulgación del conocimiento alto. Por lo tanto, yo pienso que en esta institución panamericana, que tiene que divulgar conocimiento, tiene que pensar muy bien cómo va a proyectar sus revistas, ¿ah? Porque no las puede presentar como si fueran universidades creadoras del conocimiento. Quizás las revistas deberían tener 2 o 3 secciones. Una sección para presentar avance de la investigación y otra sección para presentar divulgación de conocimiento o síntesis de conocimiento, que también es necesaria, porque en los últimos 25 años hemos producido tanto conocimiento monográfico que nos falla la síntesis, ¿ya? Y la síntesis es necesaria porque integra un conocimiento múltiple que da explicación más compleja, y la ciencia va hacia explicaciones complejas en el siglo XXI y no hacia conocimiento muy erudito, monográfico y reducido. Entonces hay que tomar en cuenta que el conocimiento del siglo XXI es de integración. Por lo tanto, las revistas, si queremos hacer revistas que tengan un impacto a futuro, tenemos que tomar en cuenta esas condicionantes. Perdone que me haya explicado, pero yo pertenezco a comités de revista, he trabajado en revista, trabajé en la revista chilena de Humanidad en mi facultad, que integré conocimientos de 7 u 8 áreas. Trabajé 16 años en esa revista, que era para público general, y trabajo en la revista chilena de Historia y Geografía, que tiene 100 años, y que es más monográfica, pero también conservamos la divulgación, ¿ya? Es una reflexión muy interesante, maestra. Tomamos nota para cuando haya la reestructuración de las revistas. Y nos falta la última participación, porque ya faltan casi 5 minutos, porque a las 3, bueno, no sé si vamos a llegar a las 3, pero si vamos corriendo, sí, porque está aquí cerca, caminando. Es muy corta es una pregunta solamente. Mi nombre es Juana Moriel Pen y vengo de la Universidad de Texas en El Paso. Con respecto a la revista, si esta es una comisión panamericana, la revista me supongo que también lo va a hacer. ¿Y qué planea hacer con respecto al lenguaje? O sea, ¿se van a publicar solo textos en español o también en inglés? Disculpen, a lo mejor ya es obvio, pero como yo soy nueva. Claro, sí. Francisco, ¿quieres hacer un comentario?
No, con mucho gusto. Más bien me gustaría tal vez un espacio para luego hacer una explicación. Yo tengo una proyección de lo que es la revista, como para explicarles, pero sí le aclaro, la revista publica en los 4 idiomas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. O sea, todas las revistas se tienen que publicar en los idiomas inglés, francés, español, portugués. Bueno, si no hay ahorita otro comentario, nada más nos falta ver quiénes tienen interés en ser expositores o expositoras mañana para enriquecer la reflexión en torno a la agenda panamericana y ver cómo pues la mejoramos, la actualizamos, en fin, ¿sí? Muy bien, entonces tomamos nota, la doctora, por favor. ¿Quién más? La doctora Muriel. ¿Alguien más? Vamos a estar muy poco representados los historiadores. A ver, tiene que haber más compañeros. Muy bien, doctor. Perfecto. Entonces, ya ven, las mujeres estamos ahora más salidoras. Eric también. Sí, Eric y Francisco. Muy bien. 10 minutos, una participación breve. Muy bien, entonces tomamos nota de los 4, ya hubo hasta equidad de género, está muy bien, y nos vamos entonces a comer. Muchísimas gracias a todos por su participación, y en la tarde les recuerdo, es en el piso 14, por favor. Sí, aquí nos vemos ya